Clarence es una serie bastante peculiar dentro de la programación de Cartoon Network. Ver cómo nuestro prota tenía aventuras infantiles junto con el resto de sus compas y sus peculiares personajes es en teoría de lo que se trata este cartoon, pero nos quedaríamos muy cortos si solo habláramos de esta forma de Clarence porque aparte de tener un enfoque muy infantil, a veces, y digo a veces, se ponía raro y teníamos capítulos que rompían con el status quo al presentarnos momentos sobrenaturales, como cuando Balance apareció en la escuela y se trataba de una especie de versión alterna de Clarence con poderes de persuasión mental, o Jeremy, un ente que solo se vio una vez en los sueños de Clarence y que hasta la fecha muchos teorizan sobre su significado, pero nadie de ellos puede compararse con lo raro que es el personaje el cual vamos a analizar. Hilven, el compañero de Clarence de nuestro protagonista, se trata de uno de los misterios más grandes de las series de Cartoon Network, porque lejos de ser un chiste en verdad parece ser un ente que puede romper con la realidad a su antojo y pareciese que solo el espectador puede ver cómo en verdad es, desde presentar poderes como telequinesis, manipulación del espacio-tiempo y hasta poder comunicarse sin la necesidad de hablar. Hilven es un misterio hasta la fecha para los fans de la serie, por eso es que hoy vamos a analizarlo y ver exactamente qué es. Antes de meternos de lleno dentro del lore de la serie, tenemos que hacer una pequeña parada en el mundo de son caricaturas, mijo. Y es que todos podemos entender eso, y es que Hilven no es más que un gag. ¿Qué es esto? Pues la forma en cómo se denominan los chistes dentro de una serie. En este caso el personaje no es que te cuente o haga alguna especie de broma, sino que su presencia es la broma. En el mundo de Clarence, nadie se cuestiona cómo es que Hilven hace las cosas, cómo es que estudia, se comunica o come, porque ese es el chiste, que el espectador se pregunte este tipo de cosas y que Hilven haga cosas fuera de la pantalla que son completamente imposibles. Si tuviéramos algún punto de comparación, yo lo compararía con Calceto. Ambos son personajes que hacen cosas fuera de cámara. Siempre están presentes de manera indirecta en los episodios y el punto es que nosotros jamás vamos a verlos en acción. Pero la diferencia radica en que Hilven, por más cómico que pueda llegar a ser, su papel dentro de la serie termina siendo inquietante, porque nosotros lo vemos como al igual que los demás es un niño que convive con el resto y hasta cierto punto lleva una vida normal, pero sabemos que no se mueve y que no tiene la capacidad para hablar, lo que nos deja con una mala espina al ver a este personaje pálido, cuadrado, siempre con una mirada perdida y que aparece en el fondo en cada ocasión que pueda. Así que sí, Hilven es un personaje más de fondo en Clarence, pero eso no quita el hecho de que la forma en cómo está hecho resulte incómoda para algunos espectadores. ¿Y qué sabemos sobre Hilven? No mucho realmente. Su apariencia es la de un chico tranquilo con la boca abierta, piel pálida, ropa simple y bastante desaturada, así que Hilven no destaca por su apariencia sino por su peculiar forma de ser. Hasta la fecha nunca se ha mencionado a sus padres o por lo menos un tutor o parentesco dentro de Averdale. Tampoco resulta tan extraño ya que hay muchos otros niños dentro de la serie que tampoco se ha visto mencionado nada sobre sus padres. Su primera aparición registrada fue dentro del episodio piloto, así que se asume que él siempre ha estado dentro de la misma clase de Clarence, y ahora su condición, nunca se nos explica si es que Hilven nació con una condición especial o pasó algo que lo haya dejado así o simplemente es una persona rara que no le gusta mucho moverse o conversar con los demás estudiantes de la primaria, pero existe una teoría que explicara el por qué terminó en esa condición y es que Jeff se la habría provocado debido a un accidente. En el piloto se nota claramente que Hilven tiene la capacidad para levantar la invitación de Clarence y hasta vemos cómo es que parpadea cuando Clarence termina de hablar, dos cosas que no se verán de nuevo en la serie, y durante los primeros 4 episodios de la serie no se nos mostraría dentro de las tramas ni como personaje de fondo, pero en el capítulo número 5 llamado Los millones de Clarence, vemos cómo es que Clarence se siente frustrado debido al sistema de estrellas de buena conducta dentro de la escuela, pensando que él podía crear un sistema mejor para hacer que todos se sintieran bien. Durante la secuencia inicial de la clase vemos cómo es que Hilven estaba leyendo con el resto y cuando Sumo y Clarence hacen demasiado ruido, él también se gira para ver qué está pasando. Posteriormente Clarence inventa los Clarence dólares, lo que en un inicio funciona como una manera de recompensa y como dinero, pero al día siguiente todo el mundo se vuelve loco por los billetes, lo que genera un caos incontrolable. En una escena vemos cómo es que Hilven se está comiendo las estrellas de Jeff la tabla, a lo que este responde con un empujón. A lo que vemos es como cae en una postura recurrente y es que después de este capítulo no volvimos a ver a Hilven actuar de manera pues más normal. Al final del episodio vemos cómo los chicos resuelven la situación. Muchos aseguran que este fue el momento donde Hilven habría quedado paralizado de por vida y estaría encerrado en esta postura permanente. Si bien este no tiene lógica, tomando en cuenta los hechos en secuencia de la serie, la verdad es que hay algunos problemas con esta teoría, pues Hilven presentaría una fractura cervical lo que le provocaría una inmovilización parapléjica, lo que significa que no podría mover ni sus brazos o piernas, pero incluso con eso sí podría controlar sus ojos, cosa que Hilven parece que perdió a la hora de la caída, pero esto es imposible ya que la movilidad de los ojos depende de los nervios en el cráneo, no en la columna, aparte de que Hilven no se comporta como un parapléjico, es decir, su cuerpo no está sujeto a falta de movilidad, sino que más bien parece un objeto rígido que puede quedarse inerte
inerte incluso en situaciones donde debería reaccionar como un cuerpo normal, pero no, más parece una estatua que un ser humano real. Y por último está el hecho de que esto jamás se menciona ni por parte de los niños ni de los adultos de la serie. No hubo repercusiones legales para Jeff o su familia y todo el mundo actúa como si Hilven siempre haya sido así. Esto me deja pensando si es que el personaje en verdad sufrió una lesión que lo haya dejado así o simplemente decidió quedarse inerte por el resto de su vida, aunque esto no siempre se respeta y ya verán por qué. Otro de los capítulos importantes para ver cómo es que se comporta Hilven es el problema de la pizza. En este vemos cómo Jeff intenta celebrar su cumpleaños en la sala de bolos, pero justamente Hilven también está celebrando el suyo y en dado momento invita a Jeff a hacer un cumpleaños doble. Obviamente el personaje se niega, pero debido a que la fiesta de Hilven se había pizza, todos deciden unir las fiestas. Jeff termina por sentirse celoso y cuando traen el pastel con la leyenda de Hilven y compañía obviando el nombre de Jeff, este termina por explotar y comportarse irracionalmente, a lo que Hilven le responde con un insulto, o por lo menos eso es lo que se da a entender, ya que nosotros como espectadores no vemos que el personaje diga algo, pero los demás reaccionan como si lo hubiese insultado. Después Jeff intenta pelear con él, pero a pesar de que Hilven esté completamente inerte, termina perdiendo. En un momento se ve como Jeff recibe un golpe, pero no se ve que alguien haya levantado su mano para dárselo. Esto es algo importante para más de rato. Al final Clarence hace recapacitar a su amigo y hace que vuelva a la fiesta para disculparse con Hilven. Este acepta sus disculpas y hasta le trae un pastel con su nombre. En esta escena vemos como nuevamente se queda en un silencio, pero el resto del personaje reacciona como si hubiese contado un chiste o algo así. Este episodio es muy importante ya que vemos por primera vez a Hilven interactuando directamente con varios personajes y comprendemos cómo es la dinámica entre ellos. Entendemos que él es un estudiante queriendo dentro de la clase. También se dice que a nivel académico está a la par que Jeff, y hasta llega a ser comprensivo, pues en dado caso de que la teoría fuese cierta, habría sido empático con Jeff, a pesar de haberlo dejado en su condición, dando a entender que no hay remordimientos. Pero con esta información es suficiente para comenzar a teorizar. Personalmente no comparto la idea de que en verdad el personaje esté paralizado. Creo que él mismo tiene la capacidad de moverse, ya que en episodios posteriores como Clarence adora a Shoppy, vemos como Clarence invita a un montón de gente a la casa de la señora Shoppy para comerse sus frijoles y este los termina corriendo. Entre estos personajes está Hilven, el cual sale despavorido como cualquier otro ser humano normal, así que podemos descartar que Jeff le haya provocado su condición, lo que nos deja con lo siguiente: Hilven es psíquico, por lo menos tiene la capacidad de alterar la realidad solo con su mente. Eso explicaría cómo es que puede llegar a ser uno de los mejores estudiantes, cómo es que puede llegarse a comunicar con los demás y sobre todo cómo es que hace las cosas. El puño fantasma que recibió Jeff no es la única prueba, ya que en el mini episodio toma una pelota, Percy y Hilven están jugando en su habitación y el chico quiere que Hilven juegue con el valero pero no lo logra. Aparte de que vemos los pensamientos de Hilven, vemos cómo es que logra meter la pelota sin moverse, lo que confirmaría que el personaje no es una persona normal. Tampoco es de extrañarse, ya que hay muchos personajes dentro de la serie que tienen poderes o sobrepasan los límites de lo paranormal. Y llegando a este punto, ¿por qué Hilven no se mueve? O aún mejor, ¿por qué nadie se le hace raro que no se mueva? Bueno, mi teoría es simple y respondería a muchas de estas incógnitas sobre su persona, y es que utiliza sus poderes para modificar la realidad que los demás ven. Hilven por alguna razón decide no moverse, pero el resto de personas dentro de la serie sí lo ven hacer acciones que cualquiera puede hacer: caminar, hablar, golpear a Jeff, pues no sería el único personaje que puede manipular a los demás para mostrarles una imagen distorsionada del mismo. Balan se trata de un enano que tenía diversos poderes como teletransportarse y alterar la realidad, cosa que solo Clarence y Belson podían ver cómo era realmente. Algo así estaría pasando con Hilven, pues nosotros al no estar dentro del mundo de Clarence vemos cómo es realmente, una estatua casi que sin vida. Algo que puede respaldar esto es el episodio Pizza Héroe. En este, el cierre de ciclo escolar se celebra con una premiación de pizza hecha por Papá Mariano. Mientras que se dan los premios, todos cuentan sus historias personales con Papá Mariano. Cuando es turno de Hilven, vemos un fondo negro con 4 pizzas, una figurilla de él en plastilina dando vueltas y a Mariano saliendo desde arriba con una sonrisa. La historia se corta y todos se ríen como si de una anécdota graciosa se tratase, pero la verdad es que no hay una interpretación para esto, lo que nos da a entender que tal vez Hilven haya hecho que los demás escucharan algo, mientras que nosotros como espectadores viéramos otra cosa, casi como si fuera consciente de que es un personaje dentro de una serie animada. Es extraño tratar de dar una explicación o una coherencia a este ente, pues por lo que les he planteado, pareciese como si Hilven no fuese humano o simplemente no tuviese aspectos que lo asemejaran como un niño más de su serie, pero al mismo tiempo hemos tenido momentos donde sí parece ser un niño común. Por ejemplo, en el episodio La Casa del Árbol, vemos como todos los chicos están en la casa del bosque y Clarence nota que Hilven tiene algunas cortadas por rasurarse. También se nota que tiene vello facial, lo que nos hace sospechar de su edad. Al final el mismo Hilven revela que es 2 años mayor que el grupo de amigos de Clarence, lo que significa que reprobó
acabó por lo menos 2 cursos, algo que podría ubicar su edad entre 11 y 12 años, pero más importante es que menciona que aún se junta con ellos porque la pasa bastante bien y hasta se nota que los aprecia como sus amigos. Claro que todo esto dicho entre silencios que son interpretados por el resto de personajes. Esto también choca con el hecho de que es un buen estudiante. Como ven, hay un montón de contradicciones y momentos que rompen con la estructura del mismo. Fácilmente se podría dejar en que Hilven es un niño raro que simplemente no se mueve porque es raro, y a pesar de que eso, sus amigos lo aceptan y lo aprecian por lo que es. Pero no podemos ignorar muchas cosas: sus aparentes poderes, su parálisis que más bien actúa como si estuviese hecho de piedra, y que sus pensamientos tienen un tinte oscuro y hasta tétrico. Pero creo que más que todo eso es su inquietante presencia. Hilven llega a ser bastante incómodo en algunas situaciones por todas sus características, lo que lo deja como uno de los personajes más interesantes de toda la serie.